Vamos a tratar el tema del decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios, así como le conocemos a esta doctrina, el decreto de Dios y anteriormente vimos la providencia de Dios. Uno de los temas que nos permite a nosotros descansar en ese Dios grande, en ese Dios soberano, en ese Dios inconmensurable, en ese Dios inmutable, en un Dios que realmente nosotros podemos conocer por medio de la palabra, que es un Dios que se revela, que se da a conocer. Este Dios justamente que no lo podemos conocer con nuestra mente finita. Es algo que tenemos que entender nosotros. Dios es grande, es soberano, es eterno, es infinito, es de alguna manera de tal manera que nuestra mente finita no puede alcanzar a conocer a este Dios infinito. Por lo tanto, necesitamos nosotros para poder comprender a Dios, un Dios infinito, con nuestra mente finita, que Dios haga algo. Y es que Dios use un lenguaje, de alguna manera, del cual nosotros podamos tener la posibilidad, desde el punto de vista humano, de comprenderlo, de entenderlo. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de un Dios grande, de un Dios soberano, de un Dios que no lo podemos abarcar, no lo podemos comprender, nuestra mente es muy finita, necesitamos de alguna manera hacerlo a través de un lenguaje sencillo, de una manera en la cual el Señor se da a conocer a nosotros por medio de su palabra, usando términos antropomórficos, usando de alguna manera ciertos lenguajes que son entendibles al conocimiento humano, a la razón humana. Por lo tanto, entendemos desde este punto de vista que esa misma esencia de Dios, que es su majestad, su grandeza, su poder y su, de alguna manera, particular forma de obrar, ya que Dios es un Dios que hace como Él quiere, nos enseña de este punto, el decreto eterno de Dios. ¿En qué se basa este decreto eterno de Dios? ¿Y qué significa el decreto eterno de Dios? Hoy vamos a desarrollar este tema, ya que Dios siempre ha tenido un plan. Nosotros tenemos que entender, cuando veíamos la providencia de Dios, Dios creó un mundo. Pero cuando Dios creó todo lo que creó, porque Él es un Dios que creó todo de la nada, lo creó con un propósito, un plan determinado, un diseño marcado, ejecutado por Dios, planificado por Dios. Y vamos a ver varios términos que hacen mención a este tema del decreto de Dios. Pero Dios no lo dejó abandonado a la creación de Él, sino que Dios no solamente es trascendente porque es superior a la creación, sino que Él es inmanente, Él está de alguna manera conectado con la creación, sostiene la creación, dirige la creación, sustenta la creación, eso es providencia de Dios, y usa los medios, o sea, todas sus obras que ejecuta de manera perfecta para que ese plan, ese decreto, esa voluntad, ese designio, que significa designio, diseño, sea cumplido, sea ejecutado con un solo propósito que es glorificarse y exaltarse. O de otra manera podemos entender lo que es la autocentralidad de Dios. La autocentralidad de Dios es que todo lo que Dios creó, lo creó para su propia gloria. Vamos a ver varios pasajes hoy en día en relación a esto. Dios siempre ha tenido un plan, un propósito eterno, un plan para ejecutarlo Él mismo con relación a sus criaturas. Y ese plan eterno lo ha, vamos a decir, diseñado eternamente. Y nosotros hablamos de la mente de Dios, pero hablamos de la mente de Dios desde una perspectiva humana para poder comprender a Dios, que es infinito y que nosotros tenemos una mente muy finita y podemos lograr comprender este propósito, este decreto de Dios. Se da a conocer por medio de la palabra de Dios. Dios nos da a conocer por medio de la Escritura muchos de sus decretos. Pero nosotros, a veces los autores hablan de los decretos de Dios y hay otros que hablan del decreto, o mejor dicho, el decreto eterno de Dios, porque vamos a ver que Dios no es
como nosotros, en el sentido de nuestra forma de razonar y de pensar. Porque nosotros pensamos y pensamos de cierta manera. Tenemos un pensamiento sucesivo. Nosotros estamos pensando constantemente en una cosa o en otra, pero Dios es abarcativo. De alguna manera, Él mira todo desde un solo lugar. Y entonces nosotros podemos decir que a Dios no lo puede contener absolutamente nada, porque no hay nada que lo pueda contener al Señor. Esto es algo hermoso de poder conocer, que por medio de las Escrituras Dios se da a conocer y Dios da a conocer sus decretos o el decreto eterno de Dios, que nosotros debemos de aprenderlo, que es interesante no solamente desde el hecho de conocerlo, sino también por lo que la aplicación misma significa. El poder descansar en la soberanía de Dios, que es un Dios que está en control de todas las cosas, que gobierna todas las cosas, que no es un Dios que está como reprogramando algo, sino que hubo un solo plan y ese plan se está ejecutando en su sola potestad y voluntad. Por lo tanto, nada puede alterar el plan de Dios. El decreto de Dios es el plan eterno de Dios y nosotros tenemos de alguna manera que conocerlo porque no hay secuencias, no hay sucesión, no hay movimiento en Dios. Todo para Dios es presente, todo es completo, todo es perfecto. Y en esa subsistencia, cuando hablamos nosotros de la doctrina de la Trinidad de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, decimos que Dios es Dios el Padre, Dios es Dios el Hijo, Dios es Dios el Espíritu Santo. A veces lo dibujamos de esta manera, decimos que Dios, y hacemos así, como una suerte de triángulo, y ponemos aquí Padre, ponemos aquí Hijo y aquí ponemos Espíritu Santo. Y decimos que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Mas no el Padre es el Hijo, mas no el Hijo es el Espíritu Santo, ni tampoco el Padre es el Espíritu Santo. Pero Dios sí es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este Dios trino, en el cual nosotros entendemos la doctrina de la Trinidad, es un Dios en el cual desde la eternidad, porque nosotros tenemos que entender la eternidad de Dios. ¿Qué es la eternidad de Dios? Para Dios no existe pasado, ni presente, ni futuro. Por lo tanto, nosotros sí tenemos el tiempo cronológico, nosotros hablamos de pasado, presente y futuro. Y nosotros decimos que Dios es eterno. Por lo tanto, Él es el principio y el fin. En Él, de alguna manera, no hay sombra de variación. Él es inmutable, Él no cambia. Y en esto, en su subsistencia perfecta, completa, eterna, siempre ha habido en este Dios trino un plan que se conoce como el consejo eterno de redención. Por lo tanto, dentro de lo que es el decreto eterno de Dios, vamos a tomar como una suerte de anexo, por así decirlo, hablar del consejo eterno de redención, que desde toda la eternidad, las tres personas de la Trinidad, mire, desde la eternidad, las tres personas de la Trinidad han tenido siempre un plan para con nosotros, para que nosotros podamos conocerlo, para que nosotros podamos de alguna manera entenderlo, y de alguna manera glorificarle a Dios por ese plan. Él tuvo que usar un lenguaje humano. No es que Dios se degradó, pero sí de alguna manera tuvo que bajar ese lenguaje, su lenguaje, que a veces es incomprensible, es inescrutable, como dice la palabra, a un lenguaje humano, a un nivel del cual nosotros podamos tener una suerte de conocimiento a través de la lógica humana. Entonces, del razonamiento humano podemos comprender lo que la palabra, vuelvo a decir, revela y nos deja ver ese plan que está trazado y que nosotros ahora vamos a ver varios pasajes de la Escritura en relación a este tema, algunos puntos sobre el uso bíblico del término decreto, lo que Dios hace, responde a quien Dios es,
su decreto cubre todas las cosas y la relación del decreto al pecado. Vamos a ver esos puntos, pero como introducción estamos diciendo que Dios tuvo que usar un lenguaje humano, Dios tuvo que usar de algunos medios para poder dar a conocer ese consejo eterno, en el cual cada persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, asume una función, asume un rol. Cada uno cumple una función. El Padre decreta, el Hijo ejecuta, el Espíritu Santo aplica la salvación. Por lo tanto, vemos cómo opera el Dios Trino en ese plan en relación al consejo eterno de redención. Cada persona de la Trinidad asume un rol en el plan. Por lo tanto, entendemos que la Biblia nos habla a nosotros y nos da a conocer, pero con un lenguaje humano. Por eso Dios usó autores humanos para que nosotros pudiéramos tener los registros de lo que ha sido revelado a través de su voluntad. Por lo tanto, hoy podemos hablar del decreto en relación a una cuestión de consejo. Y cuando hablamos de consejo, es consejo con S, no es consejo con C. No es un grupo de personas, C, sino S, en el sentido de lo que Dios determinó, de lo que Dios planificó, de lo que Dios dialogó y de alguna manera, vuelvo a decir, con un lenguaje humano. No es que el Padre estuvo hablando con el Hijo, aunque nosotros vemos que hubo como una suerte de diálogo entre el Padre, el Hijo, en el cual en el Salmo 110 podemos ver cómo el salmista David nos dice, porque dijo el Señor a mi Señor. Y ahí está hablando entre esa relación que hubo de comunicación entre el Padre y el Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Podemos ver ese lenguaje entre el Dios Trino, en el cual desde el inicio de Génesis estaba ya en un diálogo de determinado consejo, como vamos a conocerlo, sus designios, su voluntad, lo que Dios determinó que se cumpla. Entonces, vamos a hablar de este tema. Algunos puntos para tener en consecuencia de esto son la oración de Jesús. Allí en San Juan capítulo 17 siempre hacemos mención a este pasaje, la oración sacerdotal, como le conocemos nosotros. Jesús orando, Jesús estaba en una oración y allí en el versículo 5 podemos ver cómo dice, ahora pues Padre, se refiere al Padre en esa oración, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Está hablando Jesús, el Verbo hecho carne, está hablando Jesús en una oración con el Padre. Ahora está teniendo Jesús una oración con el Padre y está en una oración, en una conversación en el cual dice, ahora pues Padre, se refiere al Padre, se dirige al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Por qué? Porque esto habla justamente de la existencia del Dios Trino antes que el mundo existiera. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios es eterno. Y en esa eternidad hubo un consejo, hubo un diálogo, humanamente hablando, para que nosotros podamos entender. Planificaron todas las cosas que son ejecutadas y que hoy nosotros vivimos y que muchas veces creemos que escapan de lo que es el propósito de Dios y sin embargo nada escapa de Dios. Dios está en control de todas las cosas. El versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fíjese que sigue la oración de Jesús y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, haciendo mención del propósito de Dios en relación a la salvación sobre aquellos que habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, había sido decretada la elección, había sido predestinado el hombre para salvación, como también fue predestinado aquel que no iba a ser salvo. Aunque no es bueno hablar de doble predestinación, sí es interesante
hacer mención de lo que la Biblia enseña sobre la predestinación del hombre y también de los ángeles, obviamente, que es uno de los puntos que trata la confesión de fe de la Iglesia Bautista, en la cual nosotros siempre nos apoyamos, la Confesión Bautista de Londres de 1689, donde dice como, vamos a decir así, definición, el decreto eterno de Dios. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó. ¿Qué hizo Dios? Ordenó, libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad, ni contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Dios las establece. Vamos a ver esos puntos más enseguida. En todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad para ejecutar aquello que se ha propuesto. Por lo tanto, Dios determinó cumplir algo y Él, aunque permite el mal, no es autor del mal. Vamos a ver algunas de las frases de Louis Berkhof, donde vemos que, por ejemplo, Dios es como que estuviera trabajando en un taller y usando todas las herramientas sin ensuciarse las manos. Él no hace el trabajo sucio, pero le permite al hombre, para que se cumplan sus decretos, que toda la parte sucia o mala ocurra, entre eso el pecado, la maldad. Vamos a ver cómo Dios de alguna manera gobierna todas estas cosas, sin ser el autor del mal Él, sin tener responsabilidad en esto, pero sí de alguna manera permitiéndole al hombre que los ejecute, y de esta manera Él también, de una manera poderosa y fiel, efectúa aquello que se ha propuesto. Eso es lo que dice la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Vemos otro pasaje allí en San Juan capítulo 17, versículo 7, dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Cuándo conocemos nosotros que todas las cosas proceden del Dios Padre? Cuando nosotros vamos a la Escritura y cuando conocemos a Dios. Por eso estudiamos teología sistemática y estamos en una de las doctrinas que es la teología propia. ¿Quién es Dios?, nos preguntamos. Y han estado estudiando muchos aspectos, características, perfecciones, atributos que hacen a Dios. Y ahora nosotros estamos viendo sobre estos puntos en relación a lo que es justamente el decreto de Dios. Dios es un Dios que planificó, que diseñó todas las cosas. El versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado a ellos, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El ser divino, con su propósito en la mente, vamos a decir, con términos humanos nuevamente, para recalcar siempre este punto, Él usa un lenguaje que lo podamos comprender. De alguna manera se propuso a crear, o mejor dicho, determinó crear todas las cosas y ejecutar todo con un propósito. ¿Qué ocurrió? Esto desde antes de la fundación del mundo. La palabra dice antes que el mundo fuese. O sea que nosotros podemos ver que hubo un guión, hubo algo que tenía que realizar Jesús aquí en la tierra. Jesús vino a cumplir una misión, vino a cumplir un rol, una función y un guión que era justamente lo que se había hablado en ese consejo eterno de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que se iba a concretar desde la creación, cumpliéndose así todo lo que Dios había determinado hacer. Entonces, hablamos de lo que el Padre les dio palabra, porque Él dice claramente, ahí dice: ahora han conocido que todas las cosas que todas las cosas proceden de ti, porque las palabras que me diste. Hace mención a las palabras que me diste. ¿Quién les dio la palabra?
El Padre le dio la palabra al Hijo, porque Él no hablaba nada de sí mismo, sino que todo lo que el Padre le dio, eso mismo habló. Por lo tanto, vemos que se cumple el decreto de Dios. Dios es un Dios ordenado. Por lo tanto, la confesión de fe decía, Dios desde la eternidad, vuelvo a leerlo porque esto es importante, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Ya vamos a ver el pasaje de Isaías 46:10, si ustedes lo quieren tomar y anotar para que lo tengan registrado. Vamos a ver desde el versículo 9 y 10. Hubo un guión. Isaías 46:10, ya lo vamos a repetir. Entonces, todas las cosas que suceden, tanto las palabras que Jesús usó aquí en la tierra, fueron dadas por el Padre. Los milagros, ¿qué podemos decir en relación a los milagros? Cuando Jesús sanó a la mujer a la mujer que tenía flujo de sangre, que cuando en la multitud, toda la multitud lo apretaba, y de pronto Él dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos como diciendo, Jesús, esta pregunta me parece que está fuera de lugar. Porque Él dice, no, pará, el que de mí salió poder. Y justamente la mujer había tocado el manto, el borde de su manto, ¿y qué pasó? Fue sana en ese mismo instante. Y Él había, obviamente, porque estaba todo decretado, y estaba todo planificado, y estaba todo ya en ese guión que iba a ocurrir, que esa mujer se iba a acercar, que iba a tocar el manto, y que Él obviamente, el poder iba a salir de Él, porque la mujer se iba a acercar con fe. Cuando la viuda de Naín llevaba a su hijo al entierro y se encontró allí en la salida de la ciudad, también Jesús se acercó al féretro y le devolvió a su hijo resucitado, y ocurrió en el lugar que tenía que ocurrir, en el tiempo que tenía que ocurrir y en el entorno y las circunstancias que tenían que ocurrir. Por lo tanto, todo lo que acontece, mientras usted está sentado aquí, hay hermanos que están tomando un café, hay otros que están tomando nota, hay otros que están viendo el partido de Argentina y Nigeria, y hay otros que estamos aquí tratando de concentrarnos en lo que la enseñanza bíblica enseña. Nosotros no seremos más bíblicos que ellos, no seremos más llenos del Espíritu Santo que ellos, pero nosotros estamos aquí porque Dios ha querido así. Y nosotros, en nuestra responsabilidad humana, que también tiene su importancia, estamos aquí porque hemos, de alguna manera, llegado a este lugar para oír la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, nos gocemos con los que estamos y con los que no están, que Dios los bendiga allí donde están. Seguramente van a ver después la enseñanza. Los milagros, las palabras, todo, absolutamente todo se cumple exactamente como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese consejo eterno de redención planificaron que ocurra. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro, por lo tanto, en las bodas de Canaán, cuando la mamá de Jesús se acercó y le dijo que convirtiera el agua en vino, porque el maestresala le dijo que ya se había terminado el vino, y ¿qué tienes conmigo, mujer? Que todavía no había llegado el tiempo, como diciendo, no, me estás pidiendo algo que no está, pero era que se tenía que cumplir. Entonces todas las cosas ocurren porque Dios determinó que se cumpla de esa manera. Las personas que iban a ser salvas, las palabras que Jesús habló, los milagros que ocurrieron, todo fue acordado en esto, el decreto eterno de Dios. Por lo tanto, fue un consejo establecido. La iglesia de la actualidad no acepta, o mejor dicho, muchas de las iglesias en la actualidad no aceptan a este Dios que decreta todas las cosas. Es como que le molesta, es como que le pica que digamos que Dios es un Dios que decretó. Dios decretó que se muera la hermana, Dios decretó que se vaya al infierno aquel, Dios decretó esto, Dios decretó aquello. Es como que le termina molestando estas cosas. Y no creen en un Dios que predestinó todas las cosas. Porque
de alguna manera, creen en que ellos tienen la decisión, de alguna manera, de optar por algo y que el diablo les puede permitir o no hacerlo. Entonces están más enfocados en el humanismo, en el que yo decido, en el que yo escojo, en el que yo abro mi corazón para que Jesús entre en mi vida y sea salvo, en el que el diablo, si me deja, voy a congregar, a decir realmente que Dios es el que gobierna todas las cosas y que nosotros en Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús, y aunque estemos enfermos y con problemas y con dificultades, sí tenemos responsabilidad de congregar porque la Biblia lo enseña. Y no quiero irme en los ejemplos, pero si yo cruzo seguramente el semáforo, cuando los autos tienen la vía para cruzar, o sea, yo cruzo el semáforo en rojo, cuando está en rojo para mí, no para el auto, en rojo para mí. Yo soy un peatón y veo que el semáforo me está frenando a mí y yo lo cruzo, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar de que no pase nada o puede pasar de que me lleve un auto por encima. Ahora, ¿fue un accidente? ¿Qué es lo que sucedió realmente? ¿Estaba decretado eso? Bueno, es un tema para tratarlo. Seguramente que sí. Yo cruzo el semáforo, cuando yo tengo que cruzarlo y viene un auto y que sale, como diciendo, salió de la nada, no sé dónde salió, y me desparramó por la calle y terminé en la presencia del Señor, fue que Dios había decretado eso, porque yo fui de manera legal cruzando algo que estaba permitido para mí y vino algo de la nada y me llevó por delante. Por lo tanto, yo no soy responsable de haber hecho algo indebido, de cruzarme un semáforo cuando no tenía que cruzarme y que vino un auto y me llevó por delante, y entonces ya sí soy responsable de haber hecho algo indebido ante los ojos de Dios. Por lo tanto, eso no estaba decretado por Dios. Pero sí se cumplió. Y usted dirá, ¿pero cómo? Claro, sí se cumplió, porque Dios permite que yo en mi decisión sea responsable de lo que yo determiné. Hoy determinó usted responsablemente acercarse, a escuchar la palabra, a aprender más de Dios, y eso trae beneficios para usted. ¿Cuántos son edificados cada vez que oran? ¿Cuántos son edificados cada vez que congregan? ¿Cuántos son edificados cada vez que más se acercan a la voluntad y al propósito de Dios? Somos edificados, somos bendecidos. ¿Cuántos somos o perdemos muchas veces comunión, relación y bendición cuando, hoy día, domingo, total, ¿cuál es? Hoy no hay Santa Cena, voy a aparecer de acá 4 domingos cuando esté la mesa del Señor, porque yo soy solamente senador. Entonces voy solamente cuando hay cena del Señor. No, entonces ese tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es un tema para tratar después. Hoy estamos viendo el decreto, no nos volvamos locos. Hoy estamos viendo sobre ese plan que Dios diseñó y ya vimos la providencia que son los medios que Dios usa para que eso se cumplan, pero también vemos que es un Dios que gobierna, que Dios no lo dejó de manera arbitraria, no lo abandonó, es un Dios que es inmanente, que se involucra, que sostiene, que guía, eso es providencia, pero Él destinó cosas, o predestinó cosas, perdón, el destino no existe, predestinó cosas, y por lo tanto lo que Él determinó se va a cumplir. Por esta razón es necesario aprender el tema de la doctrina del decreto de Dios. Primero, para magnificar la grandeza de Dios. Por lo menos yo descanso en la grandeza de Dios sabiendo que cada vez que en la obediencia está la bendición y yo obedezco a Dios, aún de manera falible, débil, estoy de alguna manera descansando en lo que Dios me reclama a mí por medio de su palabra. Dios me dijo, no matarás. Entonces yo debo de cumplir con ese mandato del Señor. El Señor me dijo, no robarás, no mentirás. Por lo tanto, cada vez que yo cumplo con lo que Dios me ordena, estoy de alguna manera engrandeciendo, magnificando y exaltando a este Dios bíblico que adoramos nosotros de una manera tal que lo vamos conociendo. Por eso el mundo no engrandece a Dios. El mundo hace lo contrario. ¿Qué hace el mundo? El mundo persigue la idolatría, el mundo prefiere sus propios beneficios, sus propios intereses. El mundo engrandece al hombre. El centro en el mundo es el hombre. Y
para el hombre es el mundo, pero para nosotros los cristianos es Cristo. Y para nosotros la iglesia del Señor es Dios que debe ser magnificado a través de este decreto eterno para poder nosotros cada día más acercarnos a su voluntad. Ahí dice el uso bíblico del término. Yo quiero tratar este punto, ya que es interesante. Hay muchas citas en la palabra del Señor que hacen mención a este término sobre el tema del decreto. Por lo tanto, vamos a ir de pasada, vamos a decirlo, en Primera Reyes, ustedes si quieren anotan, Primera Reyes 22, 23, dice, y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Vamos a volverlo a leer. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 23. ¿Lo tienen? Perfecto. Viene y dice en el versículo 23, ahora Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y ha decretado el mal contra ti o en contra tuya. Yo estoy leyendo de otra versión, estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Aquí dice que hubo de alguna manera Jehová Dios dijo, ¿de qué manera yo voy a inducir a Acab? Entonces se presentaron de alguna manera allí los espíritus y uno en el versículo 21 dice, entonces se adelantó un espíritu, se puso delante de Jehová y le dijo, yo lo induciré. Jehová le preguntó, ¿de qué manera? Y él dijo, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Jehová le dijo, tú conseguirás inducirlo. Usa a los demonios para cumplir sus propósitos. Yo voy a hacer, dice, ahora en el versículo, hazlo, dice, ve pues y hazlo así. En el versículo 22 estamos. Y en el 23 dice, ahora Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y ha decretado el mal contra de ti. Aquí vemos que lo que ocurrió en el contexto no es el tema de hoy. Estamos viendo solamente términos, pero como para redondear, en el contexto, cuando salieron a la guerra, Acab, Josafat, fueron a la guerra, sucedió que dijo el rey Acab, me voy a disfrazar para que nadie me vea, para que nadie sepa que soy el rey. Claro, y como estaba medio la cosa tediosa y Dios se había decretado, vamos a ir al versículo aquí 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron ciertamente este es el rey de Israel y volvieron contra él para atacarlo, pero el rey Josafat gritó al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, lo dejaron a Josafat, se apartaron de él. Sigamos leyendo, versículo 34. Pero un hombre disparó su arco al azar y tiró así, mire, como ese que viste no sabe ni para dónde va, así, como una bala perdida, como una bala perdida. La bala perdida no es al azar, no ocurre de la nada. La bala perdida es una bala que tiene dirección por el decreto eterno de Dios. Esta flecha a la aventura fue lanzada, allí estamos versículo 34, y dice, e hirió al rey de Israel entre sus junturas de la armadura. Ahí tenía un mínimo espacio, en pequeña abertura. Ahí fue la flecha. ¿A dónde fue la flecha? A donde Jehová quiso que fuera.
y terminó herido y después muerto el rey Acab. Salmo 2:7. Voy a ir un poco rápido porque es un tema largo y no quiero estar hasta 10 de la noche aquí. Salmo 2:7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este es un salmo en el cual podemos ver al Mesías allí. Salmo mesiánico. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor. ¿Qué vino a anunciar Jesús? El decreto. ¿Por qué? Porque todo fue decretado. ¿Qué fue decretado? Las palabras, los milagros, las muertes, las vidas, los salvos, los no salvos. Todo fue decretado por Dios. Salmo 2:7, ¿sí? Sí, 2:7. Salmo 2, versículo 7. Cuando digo 2:7 es por capítulo, versículo. Isaías 10:22. Isaías 10:22. Dice, pues, aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia. Mire la profecía. Fíjese que Isaías está profetizando, ¿no? Y la profecía de Isaías es previa al exilio del pueblo de Israel en lo que es cuando fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. ¿Cuántos fueron? Millones. ¿Y cuántos volvieron? 50.000. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, imagínense, usted se puede enfrentar a un pueblo como la arena del mar. Solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, está decretada, está anunciada, está predicha, está diseñada, predeterminada, rebosando justicia. Jeremías 50:45. Por tanto, oíd el plan del Señor, oíd el propósito, oíd el decreto del Señor. Dice que el Señor ha trazado contra Babilonia y los designios, esa palabra designio significa diseños, que ha decretado contra la tierra de los caldeos. Ahí vemos el término, estamos viendo los términos, aunque alguna vez aclaramos algunas cosas. Daniel 9:24. Anote si usted puede, después yo le voy a pasar toda la hojita completa. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Y esto se cumple. Romanos 1:32, los cuales, aunque conocen el decreto, estoy leyendo otra versión, Romanos 1:32. Usted puede seguirme con su versión, con su traducción. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan aprobación a los que la practican. Aquí vemos justamente de los que conocen el decreto de Dios. Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículo 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta desde antes de los siglos. Dios predestinó, es otra palabra que está totalmente relacionada con el decreto. Predestinó para nuestra gloria. Predestinó es lo mismo que determinar de antemano, por lo tanto significa decretar. Estamos viendo que la definición de los decretos es que son los propósitos eternos de Dios según el consejo de su voluntad, por el cual, para su propia gloria, ha preordenado todo lo que ha de suceder. Vuelvo a repetir la definición del decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios es el propósito eterno, según el consejo de la voluntad de Dios, por el cual, para su propia gloria, ha preordenado todo lo que ha de suceder. Esto sucedió antes de la fundación del mundo. Esto sucedió previo
a que existiera todo lo que ha sido creado. Por lo tanto, Dios diseñó todo, planificó todo y luego ejecutó. ¿Puede ser que esto sea posible? ¿Será esto verdad? ¿Será lo que dice así? Vamos a ir a Isaías 14. Ver 24 al 27. Ustedes cuando ya tenemos las 7 de la tarde me avisa, me levanta la mano y me dice, ya pasamos de revolución. Isaías 14, aquí vemos la profecía contra los asirios. Y en esta profecía contra los asirios podemos ver el decreto eterno de Dios. Isaías 14, ¿sí? 24 al 27. Y dice de esta manera. Dice, profecía sobre la destrucción de Asiria. Jehová de los ejércitos juró. ¿Qué hizo Jehová de los ejércitos? Juró. ¿Qué es un juramento? ¿Qué significa un juramento? Un compromiso. Juró. Se comprometió. Por lo tanto, hubo un compromiso. Se compromete a hacerlo. Dice, Jehová de los ejércitos. Y cuando nosotros decimos Jehová de los ejércitos, pasamos por alto Jehová de los ejércitos. O pasamos por alto Jehová y de los ejércitos. Pasamos por alto todo. Nos vamos directamente al verbo. Jehová de los ejércitos juró. ¿Qué nos interesa más? En el tema que estamos viendo, juró. Determinó, luego decidió. Pero todas las acciones de Dios. Pero tenemos que ver quién lo hizo. ¿Quién es el autor de este juramento? ¿Quién es el autor? Jehová. Y cuando nosotros decimos Jehová, automáticamente nuestra mente tiene que ir a Jehová. No juró Eduardo. No juró ni Pepito, ni nadie más. Juró Jehová, el que dice, yo soy el que soy. El que cuando Moisés se presentó, yo soy el que soy. ¿Quién eres? Se reveló, Jehová es mi nombre. Yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el que quiero ser y haré lo que quiero hacer. Jehová es su nombre. Por lo tanto, Jehová es yo soy el que soy. El inmutable, el eterno, el autosuficiente, el que subsiste por sí mismo. El increado. Yo soy el Dios eterno, el Dios sabio. Juró, dice la palabra que Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente, esa palabra ciertamente es absolutamente seguro. Cada vez que decimos de cierto, esto es de una manera de afirmar algo que será tal cual así. Cuando Jesús decía de cierto os digo. Bueno, esta palabra es ciertamente engloba ese de cierto. Amén. Absolutamente. Se hará de la manera que lo he pensado. Mire lo que dice el versículo. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. ¿Qué hubo? Un pensamiento. Y si hubo un pensamiento, hubo un plan. Hubo algo determinado. Hubo un designio, hubo un diseño. Por lo tanto, dice que aquí la palabra del Señor se hará conforme lo he pensado. Y luego dice, se confirmará como lo he determinado. Por lo tanto, vemos que primero juró que ciertamente se hará, pero no se hará como quisiéramos nosotros que se haga. Es que yo quiero que se haga de esta manera. No es como yo quiero que se haga, es como Dios quiere que se haga. Se va a hacer como yo quiero que se haga. ¿Cómo voy a hacerlo? A ver, ¿cómo logro destruirlo acá? A ver, los espíritus estaban allí, todos hablando. Yo voy a ser espíritu de mentira en los profetas de él. Le voy a decir que va a ganar la guerra, que va a ser desastre. Acá va a salir y después va a aparecer uno ahí como haciendo un flechazo de... ¡Chao acá! Ahora acá los asirios. Aquí están los asirios ahora.
Y Dios dice, yo voy a hacer como yo quiero. Pero Dios se determinó tratar con el pueblo, este enemigo del pueblo de Dios, y dice, quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes los pisotearé, su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Y ahí dice, este es el plan acordado. ¿Qué es un plan acordado? Algo que ya habían determinado, que habían, vuelvo a decir, en términos humanos, hablado, dialogado en la Trinidad en un consejo eterno. Por lo tanto, vemos aquí el eterno plan de Dios. Dice, y mire lo más importante, porque no podemos pasar por alto esto. ¿A quién quiere destruir el Señor en este contexto? A los asirios. Y cuando está tratando con el asirio dice algo importante, para que usted no le quede duda de que Dios es el que decreta todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, son todas las cosas. Mire lo que dice. Este es el plan acordado contra toda la tierra. Y esta es la mano extendida contra todas las naciones. Ay, pero no eran los asirios nada más, Señor. Contra toda la tierra, contra todas las naciones. Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Podemos nosotros cambiar el curso de su voluntad? ¿Podemos nosotros decir, bueno, hoy día vamos a ver, vamos a poner una hora para que gane Argentina acá? Vamos a hacer ayuno y oración para que Messi meta un par de goles. Esto va a quedar en la historia. Estaban justo dando la exposición bíblica en un día de que jugaba Argentina con Nigeria, ¿no? ¿Será que va a ser posible eso? ¿Será que será posible que porque el gatito le fue a comer el alimento de los nigerianos, ya está decidido todo ahí? Y dijeron ahí en Alemania, en Rusia, dijeron el gato de ruso ya decidió, echó suerte y cayó la suerte sobre los nigerianos. Entonces los nigerianos ya están festejando de antemano. Guarda, porque si la voluntad de Dios es que pasemos, más tarde estamos tirando bombas. Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Estamos viendo que no es solamente un consejo establecido sobre algo en particular. Vamos a ver que Dios trata lo más importante y lo más insignificante. Dios está en control de todos los detalles. Es maravilloso esto. Entonces, toda la tierra, todo lo que Dios ha determinado hacer, lo va a hacer porque Él es Dios y nadie lo puede impedir, nadie puede hacer retroceder lo que Él determinó hacer. Cuando el Señor te eligió para salvación, por más que torpe que sea, no te vas a salir del camino del Señor. Él te va a sostener, aunque mi fe quiera debilitarse, yo mañana, no sé, el Señor, aunque sea la rasta, te va a traer ante su presencia. O por las buenas o por las malas. Con ayuda o sin ayuda. Pero ahí vas a estar, porque Dios lo ha decretado así. Isaías 46, 9, 10. Este es un Dios que tiene una particularidad. Este Dios se caracteriza que en su decreto eterno tiene una particularidad. Y esta es la particularidad de Dios, que es lo que lo caracteriza a Dios. Isaías 46, 9, 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay semejante a mí. El Señor comienza de alguna manera a mostrar, a revelar su majestad, su poderosa presencia, su infalible providencia, que Dios controla todas las cosas, que Él es todo sabio, es todopoderoso, que Él es eterno, Él es inmutable. Él está hablando de un Dios que no hay ni uno Dios ni antes ni después de Él que sea semejante a Él. Y luego dice estas palabras, que es lo que hace la diferencia de este Dios. Que anuncio lo por venir, lo futuro.
desde el principio. O sea, desde ese consejo eterno, desde el principio, cuando no hubo absolutamente nada, en ese diálogo, vuelvo a decir, de manera humana lo entendemos así, entre el Padre y el Hijo, allí con el Espíritu Santo, en ese rol y esa función de cada una de las personas de la Trinidad que se habían determinado crear y llevar a cabo un plan, o sea, diseñar primero y luego llevar a cabo ese plan diseñado. Él dice, yo soy un Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho y que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Más claro sobre lo que Dios se determinó a hacer. Mi plan permanecerá. Aquí vemos justamente la soberanía de Dios, en control absoluto de todas las cosas en ese eterno decreto, en ese decreto eterno de Dios. Podemos ver, por ejemplo, cómo Dios ve el futuro, Dios decreta el futuro sin antes verlo. No es que Dios porque es omnisciente, lo ve todo. Y Dios vio que Eduardo en algún momento se iba a interesar por el Evangelio. No. Dios decretó que Eduardo sea salvo. Dios decretó que Alfredo sea salvo. Dios decretó que Sebastián sea salvo. Dios decretó que Martina sea salva. No porque Dios dijo, a ver, Martina nace en el año y a ver, quiero ver cómo es el recorrido de su vida, aquí se está interesando un poquito de mí. Bueno, no. Voy a mandarle a algunos hermanos que le prediquen el Evangelio. Ya decretó Dios. Él ya antes que las cosas fueran creadas lo determinó así y eso permanecerá. Por lo tanto, no se trata de que Dios ve el futuro. No es porque Dios ve el futuro, sino porque Dios decretó el futuro. Ese es el punto del decreto eterno que es universal, es infalible. Y tiene mucha relación con la predestinación. Vamos a ver, por ejemplo, un punto que es Efesios 1:11. Lo vimos en el tema de la providencia divina, este versículo. Muy rico, por cierto. Efesios capítulo 1, versículo 11. Donde dice, en Él. Dice en, ¿quién? En Él. Y cuando dice en Él, ¿qué es en Él? En Cristo. Y cuando dice en Él, en Cristo, está hablando de nuestra unión con Cristo. O sea que estamos en la doctrina de la unión con Cristo. En Él. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Aquí está conforme al decreto, conforme a lo que Dios determinó, conforme a lo que el Señor ya había predicho que iba a suceder así. Por lo tanto, hablamos de una predestinación. Esa palabra también produce cierta irritación en el ambiente cristiano. Hablar de la predestinación. ¿Cómo puede ser que Dios haya predestinado a uno para salvación y a otro para condenación? ¿Cómo es que Dios... Y nosotros queremos tratar de luchar con eso. Bueno, vamos a Romanos capítulo 9 y se termina nuestra lucha. Porque Dios quiere hacer misericordia con el que quiere hacer misericordia y con el que quiere endurecer, lo endurece. Punto. Él es Dios. ¿Podrá decir el barro al alfarero por qué me hace de esta manera? ¿Quién altercará contra Dios? Por lo tanto, muchas veces por una cuestión de cosmovisión, la cosmovisión es ver cómo vemos el mundo. Nosotros vemos desde el punto de vista bíblico, la cosmovisión bíblica, y entendemos por la Escritura que nosotros glorificamos la soberanía de Dios, glorificamos la elección de Dios, glorificamos la predestinación, glorificamos la providencia de Dios, glorificamos el eterno consejo de Dios, porque nos ha sido revelado a nosotros. Pero muchos distorsionan esa cosmovisión, entonces lamentablemente abrazan el famoso mal entendido, mitológicamente para algunos, libre albedrío, en el cual ellos sostienen que si el hombre quiere y el diablo permite, van a hacer esto.
cuando en realidad eso no es así, sino que la palabra del Señor nos habla de una predestinación. ¿Qué significa eso? Un designio. La palabra de Dios dice, versículo 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, diseño de su voluntad. Ahí vemos el diseño, ahí vemos el decreto. Cada vez que aparece la palabra propósito, decreto, designio, estamos hablando del consejo, hablamos justamente del decreto eterno de Dios. Por lo tanto, de un plan. Él hace todas las cosas. Hubo algo planificado. No es un Dios desordenado. No es un Dios que lo pilló la noche y a ver cómo la llevamos, cómo la tratamos de sobrellevar a la cosa. No. No, que despertó un día porque estaba durmiendo y de pronto se encontró con Adán desnudo y ¿qué hiciste? No, todo fue decretado. Vamos a ver eso en el punto de la relación del decreto al pecado, pero ya estamos aquí. Ahora hemos visto estos dos puntos, porque estamos viendo el uso bíblico y vemos a la vez que lo que Dios hace responde a quién es. O no estamos comprendiendo a un Dios soberano, a un Dios inmutable, a un Dios infinito, a un Dios majestuoso, a un Dios poderoso. La flecha por cualquier lado, ¡pum!, cayó la paloma ahí. No existe la bala perdida. Mi tía murió en una bala perdida. Hubo una dirección. Levantó la copa, ¡pum!, un disparo al suelo. Dios lo quiso así. No anduvo buscando ahí a ver dónde está el vecino tirando el tiro para que me pegue en el pecho. No, cayó en una bala perdida. No existe la bala perdida. Existe el decreto eterno de Dios con una dirección. Efesios capítulo 3, versículo 11. Ahí nomás estamos. Conforme al propósito. Conforme al propósito. Dice la palabra. Eterno. ¿Cómo es el propósito? Eterno. ¿Cómo es el plan? Eterno. ¿Cómo es el decreto? Eterno. Que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y luego dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mire de grande que es el Señor. A ver si me acuerdo el pasaje y si lo leo y usted me va a colaborar con el pensamiento. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias. 2.13 de 2 de Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias. ¿Qué debemos dar nosotros? Gracias a Dios. Dice, respecto a vosotros, dice el apóstol, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios no solamente nos escogió, sino que nos dio la fe para creer. Ese es el Dios que decreta todas las cosas. No solamente decreta, establece, predice, predestina, determina, provee, providencia, ejecuta, gobierna, controla, sostiene, lleva a cabo su plan. Porque nada puede hacer retroceder lo que Él ha determinado. Mi consejo permanecerá para siempre, dice su palabra. Ese es el eterno consejo de Dios o el decreto eterno de Dios del cual hablamos y es amplio, es riquísimo y podemos estar mucho tiempo hablando, pero quiero ir cerrando el concepto de algunos puntos que vamos tocando. Cubre todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, desde las más importantes hasta las más insignificantes. No, Judas no fue el problema. Judas, traicionaste, lo entregaste,
Dice la palabra de Dios que él ya había sido destinado para condenación y había sido decretado que Judas era el que le iba a entregar al maestro. El que come y moja conmigo en el plato, ese es. Entonces, lo más importante que ha sido no un accidente, sino algo decretado y con la providencia de Dios cumplido, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo para redención de nuestro pecado, se llevó a cabo por un decreto eterno de Dios. ¿Será esto verdad? Hechos capítulo 4, versículo 27. Estoy tratando de ser lo más corto posible, sinceramente, hermano, porque si comparto lo que dice esto aquí, el bosquejo, no salimos más de este lugar, por lo menos hoy. Con este tema es muy largo, muy rico y muy interesante. Hechos capítulo 4, versículo 27. Nada ocurre al azar, nada ocurre por suerte, nada ocurre por accidente, nada ocurre por, vamos a decir así, por ventura, por una cuestión de... No. Hay algo que está preestablecido. Y dice la palabra de Dios, y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato. Se unieron por ahí a Anás y Caifás. Y Meneo y Fileto, ¿viste que andan de dos? James y Jambres. Siempre andan de dos, ¿no? Usted va a ver que siempre andan de a dos ahí haciendo Tobías y Sanbalat para frenar la obra. Siempre se unen, ahí hay algo dos que siempre. Esos dos diabólicos, esas dos hermanitas. No. Mire, verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús. No nos adelantemos, porque nuestra tendencia es leer rápido para conocer todo el contexto. Hubo una unión. Ellos estaban preparando todo allí. Levantan multitudes. Vamos, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Ustedes mataron. Vamos a ver un poquito más. Dice, versículo 28. ¿Para qué se unieron? Cuanto tu mano, ¿la mano de quién? De Dios. Y tu consejo, ¿el consejo de quién? De Dios. Habían antes determinado que sucediera. Decretado, la muerte de Cristo fue decretada, el sacrificio de Cristo fue decretado, el evento más importante de la historia fue decretado. Por lo tanto, si el evento más importante de la historia fue decretado, ¿qué podemos pensar? Yo había leído otro versículo anteriormente, en Hechos, capítulo 2, desde el versículo 23, donde dice a hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándolo. Claro que ellos son culpables de haberlo prendido, de haberlo golpeado, de haberlo crucificado. Claro que son culpables. Nada le quita la culpa a ellos de lo que ellos hicieron mal. A Judas nadie le quita la culpa y la condenación por ser el engañador, y a Anás y Caifás que cayeron duro por haberle mentido al Espíritu Santo. No, la culpa no se le quita porque Dios decretó todo. Dios decretó todo, pero el hombre es responsable de sus actos. Ya vamos a ir al último punto para cerrar el concepto. Vemos aquí que hubo un consejo anticipado. Dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, eso habla de presciencia, prendiste y mataste por manos de inicuo crucificándolo. Bueno, así como el evento más importante, el Cordero de Dios, dice la palabra de Dios que fue, ¿qué cosa? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo.
O sea que fue antes crucificado. Antes fue sacrificado. Antes de la fundación del mundo fue decretado. Así lo dice el apóstol Pedro. El evento más insignificante también fue decretado por Dios. Sí, aunque usted no lo crea. Así diría un programa televisivo. Aunque usted no lo crea. Mateo capítulo 10. Todo está, absolutamente todo, en el control absoluto, pleno y perfecto, de manera ordenada en el plan de Dios. 10, 29 y 30 dice de Mateo: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre, pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Sí, los cabellos nuestros están contados. Hasta los detalles más insignificantes, Dios está en control. Cae un cabello, uno menos. Allí hay algunos que tienen varios menos. Y le cuesta menos contarlo. Pero lo importante es que ahí, la mano de Dios está siempre controlando todas las cosas. Nos hace reír esto, pero bueno, es así la verdad. Todas las cosas suceden. Algunos crecen un poquito más, otros crecen demasiado, ¿verdad? Ahí, bueno, algunos somos flaquitos, otros estamos más pesaditos, pero estamos, ¿no? Todas las cosas suceden porque así Dios determinó todas las cosas. Todas las cosas suceden y aún las malas suceden porque Dios así lo decretó. ¿Qué dicen ustedes? Sí, todo. Y si dice todo es todo, todas las cosas malas también ocurren. Ya vimos ejemplo la vez pasada con José, acá lo vimos con la providencia, ¿no? Ustedes dicen, no, entristezcáis porque me quisieron hacer mal, pero Dios esto lo llevó para bien. Bueno, como la obra del Señor en su providencia. Vamos a ver el tema que nos queda pendiente. No existe nada a la suerte, no existe lugar para la fatalidad, no existe la casualidad, los dados, la bala perdida, nada. Todo está en control absoluto de Dios. ¿Puedo morir accidentalmente? No, puedo morir en un accidente, pero no accidentalmente, porque nada ocurre accidentalmente. Todo está en el control de Dios. ¿Se murió accidentalmente? No, en un accidente puede ser, pero también estaba porque nuestros días están contados aquí en la tierra. Existe entonces un gobierno absoluto de Dios. Dios tiene la dirección de toda la cosa. No existe nada que esté perdido. No existe absolutamente nada que se salga del poder y de la autoridad de Dios. Y vamos a ver el último punto, por lo menos de los que voy a dictar, porque son 10 puntos y voy a dictar 4 solamente en esta parte. La relación del decreto de Dios al pecado. Dios no es el autor del pecado. Nosotros tenemos que entender esto porque es necesario que sostengamos algunas premisas y vamos a verla desde esta perspectiva. Dios permite el mal. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, seres perfectamente morales, perfectamente en su estado físico, vamos a decir así, físicamente, espiritualmente y moralmente perfectos. Pero Dios también les dio de alguna manera No, pensé que dijeron libre albedrío. No, por favor. Dios le dio a ellos la capacidad para poder dar cuenta a Él de todas las cosas. O sea, responsabilidad. Nunca los libró de responsabilidad. No fueron androides, no fueron robots. Fue Dios el que los puso allí y Dios le dio órdenes. Dios le puso límites y le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer menos de este. Porque el día que de él comáis, ciertamente morirás. Absolutamente morirás.
Dios permite el mal, pero porque Dios permite el mal no significa de que sea el autor del mal. El mal es una cosa, vamos a decir así, el mal no es algo, para que lo entendamos así, el mal es una actitud. Yo digo, no es algo, pero es una actitud. Y es una actitud, obviamente, que surge desde el momento que el hombre determina desobedecer a Dios. Dios permite que el hombre vaya y tome del fruto que no debía de tomar. Entonces, desde ese momento, moralmente hablando, el hombre hizo algo indebido. Fue responsable de algo que Dios le había prohibido, por lo tanto, moralmente hizo algo contrario a lo que el Dios había dicho, esto es bueno y esto es malo. De todo árbol bueno podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Desde ese mismo momento, vamos a ver algunos pasajes en momento, le estoy explicando solamente para que ustedes entiendan. ¿Por qué? Adán fue creada como una persona, como una criatura independiente. Él fue independiente. ¿En qué sentido? Independiente en el sentido de tomar decisiones, pero dependiente en relación a todo lo que respondía como responsable de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando Adán cae o comete el pecado, su caída fue inevitable porque había sido decretado. Esa caída fue inevitable por el solo hecho de que Dios no es que lo empujó a la caída, sino que simplemente lo dejó allí librado, vamos a decir así, a cierta libertad, no libre albedrío, a la libertad de escoger en el árbol que podía comer y en el árbol que no podía comer. Y Adán decidió moralmente manifestar una actitud contraria al bien, propia, obviamente, de algo que estaba de alguna manera potencialmente en él, ya que fue creado aún moralmente con habilidad y derecho de escoger entre el bien y el mal, y él, aunque no conocía el pecado, sí podía de alguna manera pecar. Por lo tanto, desde el momento que pecó Adán, instantáneamente fueron abiertos sus ojos, se vieron desnudos, se avergonzaron, se escondieron de Dios y ocurrió todo lo que ocurrió. Ya vamos a repasar esto. Dios permite el mal, aunque no es el autor del mal. ¿En qué sentido? La voluntad permisiva de Dios quiere decir que ha tomado la decisión de permitir el pecado sin ser su autor. No es que momentáneamente el chofer, mírenlo como lo da el ejemplo el autor aquí, deja de guiar el coche. Aquí tenemos que tener cuidado de no ir más allá de las Escrituras. Todo lo que Dios hace es para su gloria, ¿verdad? Y cuando no hace una cosa es porque no decretó hacerla, punto. Por lo tanto, cuando Job dice, Dios permite que Satanás, o en Job vemos como Dios le permite a Satanás quitar sus bienes, le ataca con una enfermedad, pero no puede quitarle la vida porque dijo, veas todo lo que quiera, pero no le toque su vida. ¿Le puso o no le puso un límite? Perfecto. Dios no le puso el límite de no comer del fruto del mal. Le dijo simplemente no lo comas. Le dio una orden. Pero el hombre era moralmente responsable de escoger. Por lo tanto, la caída fue inevitable desde ese punto. ¿En qué sentido? En que Dios nunca va a crear el mal, solamente lo permite. Dios crea todo lo bueno, pero no crea lo malo. El mal existe porque el hombre eligió responsablemente darle la espalda a Dios, desobedecer a Dios, y de esta manera todo aquello que fue perfecto, todo aquello que era de alguna manera hecho en un estado impecable, tuvo una caída, por lo tanto no hubo más que responsabilidad total del hombre para rendir cuentas a Dios. Por eso el hombre rinde cuentas a Dios de todos sus malos actos, en el hecho de que Dios lo creó
vamos a ir, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. 5 minutos más y ya terminamos. Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 5. No sé qué dije. Si dije 5, pero no está. ¿Sí? Primera de Juan, 1, 5. Así decimos, 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Dios, de Cristo, de Dios. Porque Jesús es Dios. Dijimos que todo lo que Jesús recibió, decretado fue por Dios, porque es un guión que Dios tenía que cumplir. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna, ¿qué no hay? Ninguna tinieblas en Él. Y si no hay ninguna tinieblas, no hay ningún mal en Él. Por lo tanto, Dios no es el autor del mal. Pero sí Pablo pudo decir, el mal está en mí, el pecado mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque el mal que no quiero, ese hago. Por lo tanto, el mal es una actitud. Una actitud de yo hoy agarrar la taza y tirarla a la aventura. Y el ojo así, el hermano después. ¿Qué le pasó? El mal está en mí. ¡Pum! Y le reventé la cabeza a alguno. ¿Por qué? Porque el mal está en mí. Porque nosotros, en nuestro estado caído, por eso estudiamos la depravación total del hombre, antes estábamos inhabilitados para hacer lo malo, en la caída, después de la caída, inhabilitados para hacer lo bueno, y ahora, en esta condición en Cristo, tenemos que luchar contra la carne para hacer lo bueno, para hacer lo que le agrada a Dios y para no hacer lo que le agrada a nuestra carne y lo que le agrada al diablo, a Satanás y a todos sus seguidores. Entonces fíjese cómo estamos nosotros ahora por la verdad del Evangelio revelada a través de las Escrituras y por el propósito eterno de Dios, convencidos de que el mal no está en Dios, no hay ninguna tinieblas en Él. Eso lo tenemos que sostener, es nuestra premisa. Dios no es el autor del pecado. Pero, vamos a ir a Santiago 1:17, Santiago. Capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si decimos que no hay ninguna tiniebla en Él, según Juan, y aquí decimos que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Dios no es un Dios que esté cambiando, es inmutable, ni sombra de variación. Entonces, Dios es bueno y bueno en gran manera. Él es bueno, no es un Dios malo. El mal está en nosotros desde la caída de Adán, pero Dios no es el autor del pecado, porque tenemos que remitirnos al tema en sí de la relación del decreto al pecado. Decretó, permitió, pero Él no lo empujó al hombre para pecar. El hombre es responsable de sus propios actos. La caída fue inevitable no porque Dios hizo caer al hombre en el pecado, sino porque, volvemos a repetir, fue creada como, vamos a decir, una criatura con habilidad, derecho de escoger entre el bien y el mal, moralmente responsable de rendir cuentas al Señor. Mientras fue perfecto, no tuvo santidad positiva. Ese es otro término que algún día lo vamos a explicar. Entonces siempre fue posible que cayera en el pecado. Y hubo esa opción, vamos a decir así, y en esa opción estamos aquí. ¿Por qué? Porque fue decretado por Dios. No hubo un plan A y un plan B. Dios ya había decretado.
el hombre iba a tomar del fruto. Dios permitió esa caída. Por lo tanto, en esa voluntad permisiva de Dios, el hombre es totalmente responsable. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver esto, para que lo pongamos a ver. Capítulo 2, versículo 18. Lo leemos. Dice, por eso quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué hizo Satanás? Nos estorbó. ¿Y por qué lo estorbó? Porque Dios lo permitió. Punto. Aquí no vas a predicar Pablo, y el Espíritu Santo no le permitió. Por lo tanto, las cosas suceden porque Dios decretó que sucedan así. Es un tema largo el tema de los decretos o el decreto eterno de Dios. Yo simplemente quiero que sepamos que hay cosas de las cuales nosotros tenemos que ser cuidadosos en la manera en la cual la entendemos y examinamos, pero por sobre todas las cosas, estas doctrinas para la iglesia no deben de ser una cuestión de terror, sino como la hermana expresaba, gozo y alegría. Porque nosotros, por la palabra de Dios, ahora, como dice la palabra de Dios, nos fue dada esta gracia, dice, ahí lo dice en Efesios 1:4, dice, nos fue dada esta gracia. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice en 2 de Timoteo 1:9, sino conforme a su propio propósito. Y luego podemos entender esto, que todo eso fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, debemos de glorificarle al Señor, que Dios en su inmutabilidad determinó que nosotros podamos conocerlo y podamos glorificarle. Quiero terminar con estos últimos versículos, donde dice sobre la realidad que tenemos nosotros de un mundo que niega totalmente los decretos de Dios. Muchas veces lo llevan, como decimos, al tema de los que ocurre un destino, ocurre una fatalidad, ocurre algo al azar o a la suerte. En realidad debemos de descansar en el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente estamos para cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es alabar y bendecir su nombre eternamente y para siempre. La pregunta es, ¿qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría para nuestros pobres corazones y mentes? ¿Qué refugio habría al que acogerse en la hora de la necesidad y de la prueba si nosotros dijéramos que no hay ningún decreto de Dios? ¿Qué seguridad, qué refugio habría para nosotros en el momento más difícil que podamos atravesar, en una enfermedad terminal, en la muerte de un ser querido? ¿Qué nos quedaría a nosotros si no aceptáramos el decreto eterno de Dios? Nada, absolutamente nada. No habría cosa mejor que las negras tinieblas y el repugnante horror del ateísmo. Cuán agradecidos deberíamos estar, porque todo está determinado por la bondad y la sabiduría infinita de Dios. Cuánta alabanza y gratitud debemos a Dios por sus decretos. Es por ello que sabemos que Dios hace todas las cosas conforme, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A bien. ¿Pero a quiénes? A los que conforme a su propósito fuimos llamados. Por lo tanto, a los que nos conformamos al decreto, a los que nos alineamos al decreto, a los que entendemos lo que Dios, eso nos ayuda bien.
Por eso nosotros glorificamos y exaltamos al Señor y podemos terminar con las palabras de Romanos 11:36, donde el Señor dice, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor.